Te voy a contar mi experiencia invirtiendo en remates judiciales en Colombia para que ustedes inversionistas que están interesados pues conozcan, digamos, como un poquito más de cerca cómo es el negocio, ¿no? Y por qué es tan interesante. En primer lugar, tengan en cuenta que cuando uno invierte bajo esta modalidad es interesante hacerlo pues por remate, porque los bienes que uno encuentra pues va a encontrarlos a un precio mucho más bajo que lo que ofrece el mercado tradicional. No siempre, pero la mayoría de veces sí. Los precios de los bienes que se van a rematar son mucho más bajitos que lo que encuentras en el mercado normal. Entonces, por ejemplo, la casa, no sé, o el apartamento de 400 millones. Lo digo un ejemplo real en el que hemos invertido. Un apartamento de 400 millones, sí, entre, digamos, 370 a 400 millones, lo puedes ganar en 260, 280, ¿sí? Es decir, la verdad, un descuento muy bueno. Y hablando ya en porcentajes, uno podría decir que puedes encontrar bienes con un descuento del 30% en comparación con lo que ofrece el mercado tradicional. Inclusive el descuento realmente hasta puede ser un poco más, ¿sí? Por varios factores. Y por eso pues es interesante, ¿no? Porque recordemos que muchos inversionistas dicen que realmente la utilidad o la ganancia está en el momento de la compra, en que compres a precios bajos. Entonces, como compras bajo, puedes salir de inmediato, obviamente después de todo el proceso, después de que te entreguen los registros, puedes salir a vender. Contrario al mercado tradicional en donde tú compras un bien inmueble, por ejemplo, y pues de inmediato no puedes pasar y venderlo a, no sé, un 30, 40% más. Obviamente, pues si le haces unas reformas y demás. Pero digamos que en remates es un poquito diferente porque tú tienes el bien y hay bienes que no tienes que hacer muchas reformas y tal cual a veces te los entregan, tal cual los vendes ya a un precio más alto al del mercado, ¿sí? Entonces por eso es interesante. Ahora, ¿cuáles han sido como esos retos o cuáles son esos riesgos, problemas que uno encuentra al invertir en remates? Porque la realidad es que sí, uno los va a encontrar, pero es que eso va a pasar en todo negocio. En cualquier negocio hay retos, hay problemas, hay riesgos. Obviamente que como todo negocio, pues lo ideal es que uno lo haga con conocimiento. Digamos que más en remates judiciales porque la etapa del remate, digamos que es una etapa dentro de un proceso más grande y es un proceso en donde pues es un proceso judicial, por ejemplo, o procesos de cobro coactivo. Entonces sí es importante que si uno va a invertir en eso, pues conozca el funcionamiento, ¿no? Por lo menos digamos del proceso. Por ejemplo, la realidad es que yo soy abogado, obviamente conozco cómo funciona todo el proceso y pues es obviamente más fácil, ¿no? Para uno y obviamente se puede hacer mucho mejor todos los estudios para verificar si es viable o no. Entonces, importante pues como tener el conocimiento cuando uno hace este tipo de negocios. Ahora, ¿qué riesgos se pueden tener cuando invertimos? Y es que, primero, para mí es muy importante que cuando yo voy a elegir un bien, siempre tengo que hacerle estudios. Estudio físico para saber cómo está, estudio jurídico, para conocer pues que jurídicamente yo no tenga ningún problema más adelante cuando gane el bien, inclusive desde el momento en el que lo gane. Y también el estudio económico, ya que con ese estudio económico pues yo hago una proyección previo al remate, previo a participar. Y esa proyección económica a mí me dice si realmente es interesante o no. Incluso me dice cuál va a ser la rentabilidad que yo puedo esperar, ¿sí? Una rentabilidad muy aproximada. Entonces, esos estudios son súper importantes. Quien no lo haga va a tener o puede tener muchos problemas, ¿sí? Y riesgos de que esa inversión realmente no sea una inversión, rentable, sino que por el contrario te dé pérdida. Entonces, súper importante siempre, antes de participar, hacer unos estudios previos. Y esto no solamente en el remate, es en cualquier inversión, en cualquiera. Porque pues si tú no haces un estudio de prefactibilidad, pues ya ahí te sometes a que por suerte te vaya bien o no. Y aquí no debemos trabajar por suerte. Otros, digamos, como riesgos pues de hacer este negocio es que, por ejemplo, en la etapa pues digamos ya del remate, cuando lo ganas y demás, si tú no estás muy pendiente del proceso, pues simplemente las entidades, como son entidades públicas las que hacen estos remates, pues esas entidades pueden que se demoren muchísimo en realizar todo el trámite hasta que ya te entreguen oficios para el registro, hasta que te entreguen el bien. Entonces es importante que tú conozcas el procedimiento y también conozcas qué normas utilizar para entender
y también solicitar que te cumplan, entender qué tiempo tiene la entidad para hacer, digamos, determinada tarea, determinada etapa. Y en el caso en que no te cumpla, como tú conoces la ley, como tú conoces esos tiempos, pues puedes hacer, digamos, exigir que te cumplan. También otra cosa es conocer también qué herramientas jurídicas, ¿no?, podemos tener para que esas entidades públicas pues actúen en el momento en que es y te entreguen las cosas en el tiempo que es. Entonces es importante conocer eso para evitar, digamos, como ese tipo de que se dilate un poco más el proceso. Y pues que se dilate significa tiempo, y el tiempo significa dinero. Entre otras cosas pues que les quisiera contar, pero ya para no alargar más el video, vamos a dejarlo acá y hacemos otro video en el caso en que este tipo de videos les interese.